Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, estamos en otro video y que este video sea para dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo y para que el pueblo de Dios sepa la verdad, porque la verdad nos hará libres y la verdad es la aletheia, que es Jesucristo, ¿no? En el griego aletheia. Aquí estamos viendo un versículo donde dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Quiero empezar con esto porque este video va a ser una introducción de rudimientos básicos sobre demonología y sobre liberación también, ¿no? Eso es muy importante también recalcarlo, porque el cristiano debe saber cómo es el modus operandi del demonio, cómo es el ámbito espiritual, y tenemos que entender que la palabra del Señor, la Biblia, es un libro espiritual. Y es importante entender y leer la palabra del Señor, escudriñar las escrituras en oración y ayuno, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y vamos a empezar con la introducción a demonología. La demonología es la parte de la teología que estudia a los demonios, su forma de actuar, su forma de pensar, todo, cómo su organización, porque los demonios tienen una organización aún territorial, ¿no? Aún ellos se empiezan a repartir por zonas, ¿no? Por eso generalmente hay diferentes zonas que tienen diferentes nombres eh, y los demonios se parten, ¿no? Se dividen en diferentes, si quiere llamárselo así, distritos. ¿Para qué? Para corromper a las personas. Entonces podemos decir, primeramente, como les dije, eh, la demonología es la parte de la teología que estudia al demonio. ¿Pero qué es un demonio? Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia. Su existencia es de carácter íntegramente espiritual, ¿no? Eso es muy importante reflexionarlo. Eso se entiende por un demonio. Entonces, eh, el diablo ya es, en el hebreo es Satanás, en el griego es diabolos. eh, Viene del griego diabolos, que significa el acusador, el que usa el acusador, también se le puede llamar el contrario, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender, que ellos están organizados jerárquicamente, ¿no? Y la organización jerárquicamente se dice hasta cierto punto que su organización es por legiones, ¿no? Y esto es muy importante también reflexionar, es muy importante señalarlo. También podemos decir que muchas falsas doctrinas, eh, sobre todo hablan del cesacionismo de los dones, han sido ya manifiestas, ya inspiradas por doctrinas ocultistas. Porque cuando un pastor no cree o no habla del demonio, eh, bueno, le favorece mucho al diablo. Porque es la mejor astucia, la mejor sutileza o el mejor modus operandi que tiene el diablo y sus demonios, es hacer creer a los cristianos que el demonio no existe o que el diablo no existe y que es simplemente un cuento. Entonces, para esto, pues, para confundir al pueblo del Señor, han salido muchas falsas doctrinas que señalan o hablan de un cesacionismo de dones, que no debería haber liberaciones en las iglesias, y empiezan hasta a darles versículos bíblicos, y lo peor es que de un versículo bíblico empiezan a sacar interpretaciones ya bíblicas, y que eso no te permite la hermenéutica.
Entonces, los pastores que predicamos la palabra del Señor, por supuesto que tenemos que confrontar y hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo liberaciones, por supuesto. En el campo, por ejemplo, esto les lanzo como dato, en el campo, por ejemplo, del catolicismo, es lo mismo, es lo mismo. Miren, aquí estamos viendo también otro cuadro. Yo quisiera que vayan dando seguimiento al cuadro, a los cuadros también, para ir avanzando diferentes conceptos, que ahí los estoy poniendo también para diferenciar algunos conceptos, qué es posesión y qué es influencia demoníaca, que quisiera también que lo vayan apuntando ahí con versículos bíblicos, ¿no? Eso es muy importante, que también den seguimiento a lo que estoy hablando. Esto por causas técnicas, que lo vayan apuntando, y que también vayan escuchando lo que voy hablando. En el catolicismo, por ejemplo, el cura, y cuando digo cura no estoy insultando, es algo que tampoco lo tomen como insulto, eh, porque cura significa curar, no es malo. Eh, en el campo del catolicismo, por ejemplo, sí se predica de los demonios, sí se habla de los demonios, ¿no? Es lo que llaman los exorcistas, ¿no? Que el exorcismo tiene diferentes métodos de expulsar demonios no bíblicos, sí, es verdad. Es verdad, eso tiene diferentes métodos de exorcismo diferentes hay cosas que no son bíblicas, por ejemplo, poner un crucifijo de plata, digamos, y de señalar que además en los exorcistas ellos creen que el diablo tiene miedo, y los demonios por supuesto tienen miedo a diferentes objetos. Eso no es bíblico, ¿no? Pero sí hablan del demonio y se debería predicar del demonio en las misas, ¿no? Eso es algo ya que sea, por ejemplo, alguien que habla en el ámbito del catolicismo es Gabriel Amort, ¿no? Que por supuesto los libros los he leído de Gabriel Amort, pero no comparto muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero sí, Gabriel Amort señaló que cada diócesis de la Iglesia Católica debería tener un exorcista, ¿no? Porque estamos siendo atacados o invadidos por muchos demonios. Y eso tiene razón, por supuesto. Lamentablemente, en Bolivia, en el caso de Bolivia, hay dos exorcistas, uno que fue al Vaticano a estudiar lo que es demonología Roma, y otro que lo ejerce sin título. Entonces, esta situación es algo ya visto por la misma Iglesia Católica y por mismo Gabriel Amort, que ya falleció, que en su tiempo dijo que debería haber un exorcista en cada diócesis, ¿no? En su libro Memorias de un exorcista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Me parece nefasto que muchos católicos, y entre ellos Gabriel Amort, hablen del demonio, crean en el demonio, y muchos pastores empiezan a encajarse en falsas doctrinas diciendo que no existe, o que no puede haber un cristiano endemoniado, o que ya empiezan a haber conjeturas e interpretaciones privadas que lastiman demasiado a la iglesia, porque sabemos que en el arrebatamiento cristianos endemoniados no se van a ir. Al hacer esa situación y al empezar a hacer doctrinas privadas, están haciendo muy fácil las cosas al diablo, ¿no? Porque en todas las iglesias se debería echar fuera demonios. Pero ahí es donde eso es muy importante. Eso es lo que yo veo, por lo menos aquí en Bolivia, y también en el exterior he ido viendo. En Argentina también he ido viendo esta situación, cuando fui a Argentina también. Que muchas iglesias no hablan del demonio, no estudian bíblicamente. Entonces, aquí vemos en el cuadro la existencia de los demonios. Luchan contra los hijos de Dios. Efesios 6:2 es muy claro.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra del Señor es bien clara. Tenemos una lucha con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas. Eso es muy importante entender. Provocan desánimo entre los cristianos. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso yo les digo, queridos hermanos, las falsas doctrinas, y entre ellas quiero denunciar a los pastores que no hablan de liberación, que no hablan de echar fuera demonios, eso ha nacido de doctrina de demonios, espíritus engañadores. Por ejemplo, en el campo del satanismo hay lo que es el satanismo lavellano o satanismo ateísta se llama. Ellos señalan que, miran, imagínense la sutileza del diablo, ellos señalan que el diablo es una energía y que no existiría el diablo, y si no, esa energía mala estaría dentro de uno mismo. Pero es lo mismo que hablan estos pastores, que por su ignorancia o porque su denominación les dice que no prediquen de los demonios, ellos hacen, sin ni siquiera buscar ayunar o orar, empiezan a predicarlo porque se los dice sus denominaciones, queridos hermanos. Pero es la misma enseñanza y doctrina de demonios que ha salido del satanismo lavellano, ¿no? Donde señalan que es una energía o que es algo, y que el diablo no existe. Queridos hermanos, la palabra del Señor es clara. Tenemos una guerra contra principados y potestades. Debemos estar seguros que, como dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús echaba fuera demonios. Y si somos cristianos, y cristiano significa seguir a Jesucristo, no a tu denominación, querido hermano, no a tu denominación, nosotros seguimos a Jesucristo. Y Jesucristo echaba fuera demonios y tenemos que hacer lo que Jesucristo hacía, porque si no, no somos seguidores de Jesucristo. La manifestación de los demonios contra el ministerio de los apóstoles, eso es algo muy claro que ha pasado. Esto lo pueden leer en Hechos 16 al 18, donde en el tiempo cuando Pablo fue a predicar, ¿no? Nos salió al encuentro, dice, lo voy a leer. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo hacía lo que Jesucristo hacía, echar fuera demonios. Y nosotros debemos estar fundamentados en la doctrina apostólica, que es Pablo, todo lo que son las santas escrituras. Pero lamentablemente, en este tiempo, muchas iglesias no creen en liberación, haciendo las cosas más fáciles al demonio y al diablo. Ya esto fundamentado, y esta doctrina ocultista, hay que decirlo así, basada y practicada en el satanismo lavellano, ¿no? Porque esa es la matriz donde ha habido la confusión y ha sido llevado a muchas iglesias cristianas, en este caso, donde no hablan de liberación. Queridos hermanos, si hay algún problema, yo estoy abierto al debate, ustedes lo saben. Sin embargo, por eso es muy importante entender y hablar, estudiar lo que es la demonología, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Al diablo las Sagradas Escrituras también le llaman el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, príncipe de este mundo, la serpiente.
También se usa la palabra Belcebú, usualmente usado este nombre como sinónimo del diablo. Proviene de Baal Zebul, que significa señor de las moscas. Aparece en Segunda Reyes en Segunda Reyes, ustedes lo pueden leer. Lilith también aparece en Isaías 34:14. Esta es un espíritu andrógino, así como lo es también Baphomet. La mitología mesopotámica habla de Lilith, es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. También hay otros nombres de demonios como Seirim, aparece en Isaías 13:21, Levítico 17. Suele traducirse como los peludos, deriva del hebreo Sair que significa el peludo o macho cabrío. Muy importante, queridos hermanos. Debemos estudiar demonología. Debemos estudiar demonología. Porque debemos saber que en este tiempo, como han visto en los cuadros anteriores, se está practicando ocultismo demasiado por medio de la música, por medio de diferentes letras, aún por diferentes por programas de televisión, por lo que vestimos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Debemos estar seguros que la manifestación del poder satánico en nuestros días, Satanás con sus demonios ha invertido ahora de manera muy estratégica en la tierra. El ocultismo ha crecido más que nunca en el mundo. Y es por eso, queridos hermanos, que hasta países que se dicen de origen cristianos se han apegado a algún tipo de ocultismo. Dios me lo